Elías siempre había sabido lo que era la soledad, pero a los 78 años, ésta se había convertido en su compañera constante. Vivía solo en una pequeña cabaña en el bosque, a kilómetros de distancia de cualquier vecino o conocido. Ya no había nadie que lo buscara, nadie con quien conversar o siquiera saludarlo. El pueblo al que un día perteneció ahora lo ignoraba, y él, a su vez, se había alejado, optando por vivir en paz, o al menos intentándolo. La vida le había quitado tanto a lo largo de los años, desde la pérdida de su esposa hasta el distanciamiento de sus hijos, que la soledad se había convertido en una especie de refugio. Sin embargo, también traía consigo un peso insoportable, un vacío que intentaba llenar con los sonidos del bosque y el viento que pasaba entre los árboles. Su alimentación dependía de su habilidad para cazar y recolectar lo que la naturaleza le ofrecía. La tierra alrededor de la cabaña, aunque generosa en algunas épocas del año, no le daba mucho más que lo necesario para sobrevivir. Elías ya no quería nada más que eso, solo sobrevivir. Su cuerpo, que ya conocía los límites de la vejez, también sentía el dolor de las articulaciones que no respondían como antes. Sabía que sus días estaban contados y a pesar de su resistencia, había una aceptación tranquila dentro de él, como si la propia soledad lo hubiera enseñado a enfrentar el final como parte del ciclo natural. El sol se ponía más temprano ahora y las noches eran más largas y solitarias. Los pocos momentos en que la noche caía, Elías se sentaba cerca de la ventana de la cabaña, mirando el cielo estrellado. Las estrellas para él eran como un recuerdo distante de tiempos mejores, de su juventud, cuando el mundo parecía más colorido y lleno de promesas. Pero la vida nunca fue tan simple. Recordaba a su esposa, María, con quien compartió muchos de esos momentos bajo el mismo cielo. Ahora pasaba sus noches en silencio, salvo por el sonido de la lluvia que caía, el susurro de las hojas y el rugido del viento. Esa tarde, la tormenta se acercó de repente, como algo inminente, una presión en el aire que hacía que los músculos de Elías se contrajeran en anticipación. Sabía que la tormenta sería feroz, pero lo que no sabía era que ese día cambiaría su vida de manera irrevocable. Mientras caminaba hasta el cobertizo, donde guardaba sus herramientas, algo lo hizo detenerse. Miró por la ventana hacia el campo y vio una figura moviéndose en la lluvia, una silueta grande e imponente. Sus ojos se entrecerraron, tratando de discernir qué era, y entonces se dio cuenta. Un caballo grande, atrapado hasta el pecho en el barro. La escena lo golpeó como un golpe. El caballo, aunque fuerte y majestuoso, estaba atrapado. Su cuerpo temblaba y sus ojos mostraban miedo, confusión y cansancio. Elías no sabía de dónde había venido el animal, pero sabía que no podía dejarlo allí, luchando contra el barro y la tormenta, solo y abandonado. El viento zumbaba en sus oídos, pero algo dentro de él lo empujó fuera de la cabaña, como si un instinto profundo lo guiara. Ya se había sentido así antes, en momentos difíciles de su vida, como cuando perdió a su familia. Sabía lo que era estar atrapado, sin salida, sin esperanza. Mientras se acercaba, el caballo levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Elías, como si reconociera algo en el hombre, algo más que un extraño. El miedo seguía allí, claro, pero había un intercambio silencioso entre ellos. El caballo estaba exhausto, con el cuerpo cubierto de barro, la respiración agitada, como si hubiera intentado liberarse sin éxito durante horas. Elías, con su mano temblorosa, intentó acercarse lentamente, hablando suavemente, palabras que no tenían sentido para el animal, pero que sonaban como un consuelo. «Voy a sacarte de aquí, no te preocupes». El caballo lo miró, y por un instante parecía entender. Sin embargo, la tarea era monumental.
El barro estaba denso y pesado, y Elías, ya cansado de sus propias batallas diarias contra el tiempo y la edad, sabía que no tenía las herramientas adecuadas para ayudar. Aún así, no se apartó. Sabía que si no hacía nada, el caballo moriría allí, luchando solo. Sus manos, callosas y débiles, comenzaron a trabajar con lo que tenía. Usó un pedazo de cuerda que había encontrado en su cobertizo y una vara de madera, intentando de todas las formas aliviar la presión que mantenía al caballo atrapado en el barro. Pero la lluvia no paraba y el barro parecía una prisión aún más fuerte. Comenzó a sudar, pero no se detuvo. Tú que estás ahí viendo ahora, sé que viniste hasta aquí por una razón muy especial. Tal vez necesites una palabra de motivación, de esperanza o simplemente algo que toque tu alma. Entonces, antes de continuar, toma una decisión. Da un like a este video e inscríbete en el canal. Dale like ahora mismo. Es una señal de que estás listo para transformar tu vida, para tomar las riendas de tu destino y para no rendirte jamás. Suscríbete y sé parte de este viaje, porque algo muy poderoso está comenzando aquí y ahora. Siente la bendición de esta acción. Siente la energía del cambio en cada clic. Vamos juntos en este camino. Da like, suscríbete y prepárate, porque lo mejor está por venir. En cada movimiento sentía el peso de su propia fragilidad, pero al mismo tiempo, una llama de determinación se encendió dentro de él. La memoria de su juventud, cuando cuidaba los caballos de su familia, salió a la luz. Sabía lo que estaba haciendo, pero el cuerpo de Elías ya no respondía de la misma manera que antes. El dolor en la espalda, el cansancio en las piernas, todo parecía señalar un único camino: rendirse. Pero no lo hizo. No podía. Algo dentro de él lo impulsaba a continuar, como si esa fuera la última cosa que aún podía hacer por alguien, por algo. Durante horas, trabajó incansablemente, sin ninguna expectativa de ayuda. El pueblo, como siempre, estaba distante. Elías no contaba con nadie. Sabía eso. Dolor del rechazo que tantas veces había sentido parecía no ser nada comparado con el dolor del caballo que luchaba por salir de aquella trampa de barro. Pero mientras la tormenta rugía, Elías hablaba con el caballo en voz baja, alentándolo, como si fuera un amigo cercano. Vas a salir, sé que lo vas a hacer, no vas a quedarte aquí solo, no más. Y entonces, en el momento en que ya estaba a punto de derraparse de agotamiento, algo increíble sucedió. El caballo movió una de sus patas. Era la primera señal real de progreso. Elías, con los ojos cansados, pero llenos de esperanza, miró al animal y por primera vez en horas sintió que tal vez no estaba solo en ese campo. El caballo no se estaba rindiendo y Elías, aunque con todo el peso de su edad y de sus años de soledad, tampoco lo haría. Elías continuó trabajando sin cesar. Su cuerpo agotado casi no respondía más. Sus dedos estaban cubiertos de callos y sucios de barro, y sus brazos, que antes eran fuertes, ahora parecían de plomo. Cada movimiento era un esfuerzo enorme, pero algo en su interior le decía que no podía parar. El caballo, que antes estaba completamente inmóvil, ahora se movía un poco más. Elías recordó un tiempo en el que cuidaba caballos en la granja, cuando aún tenía fuerzas, cuando la juventud estaba a su lado y el cuerpo respondía con agilidad. Pero eso parecía tan distante ahora. El caballo, por su parte, también parecía recordar los tiempos en los que podía correr libremente y el esfuerzo que Elías hacía de alguna manera lo estimulaba a seguir intentando. Con cada pequeño progreso del animal, Elías sentía un alivio, como si fuera su propio aliento que estaba devolviendo al caballo. La lluvia no cesaba. El barro,
que antes estaba hasta el pecho del caballo, ahora estaba casi al nivel de sus patas traseras. Elías sentía la extenuación, pero el atisbo de esperanza lo mantenía en movimiento. Sabía que no podía permitir que ese ser inocente muriera allí, solo y perdido. Sintió el peso de su soledad mezclándose con el de una misión que parecía imposible, pero también sabía que eso era lo único que aún podía hacer. No quería morir sintiendo que no había hecho nada. No quería que el mundo olvidara que aún podía hacer algo bueno. El caballo ahora respiraba de manera más tranquila. Su respiración agitada ya no era tan intensa. Esto le dio a Elías una sensación de que el animal había entendido, de que él estaba allí para ayudarlo, así como él mismo, de alguna manera, estaba recibiendo ayuda. La conexión entre ellos parecía ser un intercambio silencioso de fuerza y resistencia, una confianza mutua que no dependía de palabras. Incluso con la lluvia cayendo como una cortina espesa, Elías podía ver los ojos del caballo, que ahora lo miraban directamente a él, con una gratitud silenciosa. Era como si el caballo supiera que Elías no lo dejaría. La tarea, sin embargo, no era fácil. Con cada paso que Elías daba, el barro cedía un poco, pero pronto volvía a formarse alrededor de él, como si la tierra quisiera retenerlo allí, junto a su dolor y su cansancio. El hombre sentía los músculos de su cuerpo ceder, su visión se volvía borrosa, pero de alguna forma seguía. Ya no quería pensar en lo viejo que estaba, o en cómo ya no tenía las fuerzas de antes. Quería salvar al caballo, y más que eso, quería salvarse a sí mismo. Fue cuando la tarde ya estaba transformándose en noche que Elías decidió pedir ayuda. No quería hacerlo, pero sabía que si no pedía, el caballo no tendría oportunidad. Incluso sabía que el pueblo lo miraría con indiferencia, pero decidió intentarlo. Colocó la cuerda que usaba en el cuello del caballo y con un esfuerzo tremendo condujo al animal hasta el borde del camino, donde esperaba encontrar a alguien dispuesto a ayudar. Fue primero hasta el pequeño kiosco de periódicos. El joven que atendía allí, con su sonrisa indiferente, miró a Elías como si fuera una sombra del pasado, una presencia incómoda. «No puedo hacer nada, viejo», dijo el joven, levantando apenas la vista del periódico. Elías sintió el dolor de las palabras, pero no desistió. Continuó hasta el carnicero, quien, al verlo llegar, hizo un gesto de desdén. «¿Ya estás de vuelta, Elías? No hay nada que pueda hacer por ti. No puedo ayudarte», respondió el hombre, y volvió a cortar carne sin siquiera mirarlo. El dolor del rechazo apretó el pecho de Elías, pero no cedió. Sabía que, en el fondo, nadie allí tenía esperanza de alguien como él. Ya no era un hombre útil, un hombre con quien la gente quisiera involucrarse. Él era solo una sombra que pasaba por la vida de todos. Elías intentó incluso con las mujeres en la plaza, pero la respuesta fue la misma. Ninguna de ellas se importó. Lo miraban con una mirada de pena, pero no hacían nada. Su indiferencia era como una cuchilla fría en su corazón. No había pedido comida ni dinero, solo había pedido ayuda. Pero, como siempre, el pueblo lo ignoró. Sintió un peso sobre sus hombros, no solo de la tormenta, sino del abandono que lo marcaba. Sintió que el desaliento invadía su cuerpo, como si todo el peso de su vida cayera sobre él en ese momento. Pero, al mirar hacia atrás y ver al caballo allí, luchando con el barro, su determinación se renovó. No podía dejar que el caballo sufriera solo. No sería más uno de esos que dejaban que algo muriera sin intentar luchar por él. Desilusionado, Elías volvió solo al campo. El camino de regreso fue largo y silencioso, pero su corazón, de alguna manera, estaba más tranquilo. Sabía lo que debía hacer, aunque nadie lo ayudara. El caballo, con los ojos fijos en él, esperaba, esperando que cumpliera su promesa. Elías ya no quería preocuparse por lo que los demás pensaran.
no estaba allí para ganar reconocimiento, estaba allí para salvar esa vida, porque sabía, en el fondo, que también se estaba salvando a sí mismo al encontrar nuevamente el valor de la lucha y la compasión. Cuando Elías regresó al campo, vio que el caballo, cansado y debilitado, seguía atrapado. El trabajo que había hecho no había sido en vano, pero tampoco fue suficiente. Sabía que necesitaba más fuerza, más perseverancia. Y, sin detenerse, continuó. Sus dedos estaban más doloridos que nunca, pero los usaba como podía, tirando de la cuerda, tirando del caballo, luchando contra el barro que parecía tener vida propia. Era agotamiento puro, pero también había una fuerza dentro de él que lo mantenía en movimiento, una fuerza que venía desde lo más profundo de su alma, de la comprensión de que a veces la lucha no es contra el mundo, sino contra los propios límites. Pasaron horas y finalmente la lluvia comenzó a ceder. El cielo, que estaba oscuro y amenazante, ahora mostraba una tregua. Cuando el caballo finalmente levantó la cabeza y con un esfuerzo final logró mover la otra pata, Elías sintió un alivio profundo. La conexión entre ellos nunca había sido tan clara. El caballo y Elías, luchando juntos, cada uno en su propia batalla, pero ahora con una visión común, la supervivencia. Mientras el caballo daba señales de que podía levantarse, Elías también sentía que, finalmente, sus esfuerzos estaban siendo recompensados. El cuerpo del animal ya estaba más firme y el barro, que antes parecía una prisión impenetrable, comenzaba a ceder. Con cada movimiento del caballo, Elías respiraba un poco más aliviado. Sintió el peso de la extenuación, pero también experimentó una rara sensación de realización. No importaba que el pueblo se hubiera negado a ayudarlo. Lo que importaba era que esa noche estaba haciendo la diferencia en la vida de un ser que, como él, estaba solo, perdido y a merced de las circunstancias. La conexión entre Elías y el caballo, que antes era solo un instinto, ahora parecía algo más profundo. El animal ya no solo estaba reaccionando a la presión física de ser liberado, parecía, de alguna manera, reconocer que Elías no lo dejaría. Y Elías, por su parte, ya no podía ver al caballo solo como un animal que necesitaba ser rescatado. Lo veía como una extensión de sí mismo, como un reflejo de su propia lucha, de su propia batalla contra el abandono, el envejecimiento y el dolor de la soledad. La lucha del caballo también era su lucha, y sabía que, de alguna manera, salvar ese ser sería una victoria que iba más allá de lo físico. Los minutos se arrastraban y el cansancio ya era palpable. Elías, sin embargo, no se permitía rendirse. Sabía que estaba cerca. La lluvia había disminuido y las nubes comenzaban a disiparse, dando espacio para que las estrellas tímidas comenzaran a aparecer. Pero la noche aún estaba en su apogeo y el trabajo de rescatar al caballo estaba lejos de terminar. Cada pedazo de barro que se soltaba del cuerpo del animal parecía un pequeño triunfo. Elías, con las manos adoloridas y los músculos tensos, sintió que ya no tenía fuerzas. Estaba a punto de caer de agotamiento cuando, finalmente, el caballo movió las patas traseras, liberándose del barro. El caballo, con un esfuerzo visible, comenzó a levantarse. La escena fue lenta, como si cada movimiento fuera calculado, como si el propio animal estuviera ponderando qué hacer, tal vez por última vez. Elías, con la respiración agitada y las piernas temblorosas, se quedó parado, observando el milagro que ocurría ante sus ojos. El caballo, finalmente libre del barro, tambaleó hacia adelante, sus cascos hundiéndose en la tierra húmeda, pero con una ligereza que solo quien ha pasado por una gran lucha puede entender. Y entonces el caballo miró a Elías, y en sus ojos había algo que Elías nunca olvidaría: gratitud. El hombre,
con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, dio un paso al frente. No sabía si el caballo podría caminar mucho más, pero sabía que la primera gran batalla había sido ganada. El animal estaba allí, aún exhausto, pero libre. Y Elías, con el alma más ligera que en mucho tiempo, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de significado. Sabía que ese momento, ese esfuerzo conjunto, era algo que llevaría consigo hasta el fin de sus días. Sin embargo, el rescate no terminó ahí. Elías sabía que el caballo aún no estaba totalmente fuera de peligro. El animal estaba debilitado, casi sin fuerzas para continuar. Pero Elías, que ya se había superado tantas veces en su vida, no dudó. Usó lo que quedaba de su energía para guiar al caballo hasta el refugio improvisado que montó al lado de la cabaña, con paja y troncos, donde el animal podría descansar. Con cada paso, Elías sentía que estaba más cerca de completar su misión, más cerca de sentir que la lucha de toda una vida estaba llegando a su fin. El calor de la cabaña, el olor a madera y la paz que ahora reinaba alrededor de la pequeña construcción le daban a Elías una sensación de victoria. Sabía que no solo estaba salvando al caballo, sino también rescatándose a sí mismo. La lucha, la resistencia, la compasión, todo lo que pensó haber perdido a lo largo de los años, se estaba manifestando ahora de manera tangible. El caballo, acostado sobre la paja, respiraba más tranquilo y Elías, exhausto, se sentó a su lado, mirando el cielo que ahora estaba despejado. Aún no sabía lo que el futuro le deparaba. No sabía si el pueblo, con su indiferencia, algún día reconocería su esfuerzo. Pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que había cumplido su misión. Había hecho lo que podía, y eso era suficiente. El caballo estaba a salvo, y él también. El calor del fuego que ardía en la chimenea parecía calentar el alma de Elías, y cerró los ojos por un momento, sintiendo la calma que rara vez experimentaba en su vida. Al día siguiente, la mañana amaneció silenciosa, como un nuevo comienzo. Elías se despertó temprano, como siempre lo hacía, pero al levantarse sintió una sensación diferente. El peso de su cuerpo parecía más ligero y la mente, antes nublada por la soledad, parecía más clara. El caballo estaba descansando, pero Elías sabía que pronto estaría más fuerte. Con una sensación de renovación, fue hasta la pequeña huerta que había comenzado a cuidar en las últimas semanas. Con las manos aún marcadas por el barro del rescate, trabajó con más energía que en mucho tiempo. Sabía que el trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez en años sentía que formaba parte de algo más grande. El día siguiente trajo más que solo la luz del sol. Elías sintió, por primera vez en muchos años, una sensación de propósito que no venía de un simple deseo de sobrevivir. Se levantó con más energía, sin la fatiga aplastante de ayer, y fue hasta el campo, donde el caballo descansaba, ahora más tranquilo. El animal parecía estar mejor, ya no temblaba tanto como la noche anterior. El cuerpo agotado comenzaba a mostrar señales de recuperación, y los ojos del caballo, antes nublados por el miedo y el cansancio, ahora brillaban con una pequeña llama de vida. Elías, observando al caballo con cariño, dio un paso al frente y acarició su frente, como si fuera un viejo amigo de muchos años. No sabía si el caballo sentiría algo por él, pero para él, el gesto significaba más que un simple toque. Era una forma de expresar todo lo que había vivido durante esos días: la lucha contra la soledad, la resistencia contra el abandono y el coraje de no rendirse. El caballo parecía entender eso y, de alguna forma, Elías sintió que su misión estaba cumplida, aunque aún hubiera mucho por hacer. El trabajo, sin embargo, no había terminado. El caballo, aunque recuperando fuerzas,
aún necesitaba cuidados y Elías lo sabía. Tomó algunas hierbas que conocía bien y preparó un pequeño remedio natural que usaba para curar heridas y aliviar el cansancio. La tranquilidad que sentía ahora no era solo por la supervivencia del caballo, sino por la sensación de que tenía algo que hacer, una responsabilidad que le había sido impuesta, pero que ahora abrazaba con fuerzas renovadas. Elías continuó cuidando del caballo con dedicación, alimentándolo, asegurándose de que descansara y tratando siempre de mantener el ambiente lo más cómodo posible. Sabía que más importante que el rescate físico era el tiempo que el caballo necesitaría para recuperarse por completo. Mientras el caballo descansaba, Elías sentía su propia recuperación. Los días se habían pasado en una especie de trance, donde el tiempo parecía estirarse, pero también sabía que cada hora que pasaba era un paso hacia la cura para ambos. A medida que el caballo recuperaba su fuerza, Elías también comenzaba a encontrar un nuevo ritmo para su vida. Se veía más activo, más energizado, y algo dentro de él parecía reavivarse. Ya no era solo un viejo hombre que pasaba los días solo en el bosque, sino alguien que, de alguna forma, había encontrado una razón para seguir adelante. El trabajo no paraba, y las tareas diarias, que antes parecían una carga, ahora tenían un nuevo significado. El cultivo de la pequeña huerta, el mantenimiento de la cabaña, todo parecía tener un propósito renovado. El pueblo, por otro lado, aún estaba distante. Las personas que habían ignorado a Elías antes seguían con sus rutinas diarias, sin importarles lo que sucedía fuera de sus puertas. Pero, conforme pasaban los días, comenzaba a soplar un nuevo viento. El viejo hombre que todos ignoraban, aquel que era visto como una sombra del pasado, comenzaba a ser recordado de otra manera. No era algo que Elías pidiera ni esperaba, pero las semillas que había plantado comenzaban a germinar. Fue Martina, la dueña de la panadería, quien lo notó primero. Ella siempre había sido una de las pocas personas que no ignoraban a Elías, aunque la relación entre ellos fuera más de una cordialidad distante que de una verdadera amistad. Sabía de su soledad, sabía cuánto luchaba, pero a lo largo de los años también se había acostumbrado a la idea de que Elías estaba perdido en su propio mundo. Pero lo que vio cuando fue a la cabaña de Elías para entregar un poco de pan recién horneado fue algo que la tocó profundamente. El caballo estaba allí, de pie, con la mirada atenta y las orejas empoleiradas hacia adelante, observándola con curiosidad. Elías, sentado junto a él, parecía más fuerte, más vivo de lo que jamás había parecido. Sus ojos, que antes estaban vacíos de energía, ahora brillaban con una pequeña llama de dignidad. Ya no se parecía al hombre que había sido descuidado por la sociedad. Parecía alguien con un propósito. Cuando Martina entró en la cabaña, sintió que algo había cambiado, algo que no podía comprender del todo, pero que sabía que era significativo. «Elías», dijo ella con suavidad en la voz, «parece que estás cuidando bien al caballo». Él sonrió, una sonrisa simple pero genuina, y hizo un gesto para que se acercara. No había orgullo en su gesto, solo una sensación de realización tranquila. Estaba cumpliendo una promesa, una que no había sido hecha con palabras, sino con acciones. Y, en ese momento, sintió que no necesitaba nada más. No reconocimiento, no aplausos, solo la certeza de que había hecho lo correcto. Martina se agachó cerca del caballo y con un toque gentil acarició su melena. El animal, con la paciencia que Elías ya conocía, se dejó tocar sin dudar. Miró a Elías y por primera vez él notó algo diferente en sus ojos. No era solo simpatía o respeto, sino algo más profundo, algo que no había visto en mucho tiempo: reconocimiento. Ella sabía que si Elías se había dedicado a ese caballo con la misma intensidad con la que vivía su propia vida, era porque aún
Tenía mucho que ofrecer. «Has hecho algo que nadie más haría», dijo Martina, la voz más suave de lo que Elías estaba acostumbrado a escuchar. Ella no dijo nada más, pero sus palabras llevaban un peso que Elías no pudo ignorar. No sabía lo que el futuro traería, pero en ese momento algo estaba cambiando. El pueblo comenzaba a verlo de otra manera. Él, el hombre olvidado, comenzaba a ser recordado, no por su pobreza, no por su soledad, sino por la fuerza de su acción, por el coraje de luchar por algo que parecía imposible. Los días siguientes pasaron lentamente, pero de manera significativa. El caballo, ahora llamado Barro por Elías, continuaba recuperándose. Aunque aún era frágil, ya no mostraba el cansancio desesperante de antes. Comenzaba a caminar con más firmeza, sus movimientos aún algo torpes, pero ya con una energía renovada. Elías continuaba cuidándolo con la misma dedicación, manteniéndolo alimentado y confortado, como si ese caballo fuera lo único que realmente importara en el mundo. Y para él, en ese momento, lo era. El caballo era su amigo, su misión y su reflejo de una vida que aún creía poder mejorar. Martina continuaba visitándolo, llevando pan fresco y ahora siempre ofreciendo una sonrisa más cálida. Ya no lo veía solo como el viejo aislado del bosque, sino como alguien que había hecho algo notable, algo que nadie más parecía dispuesto a hacer. Sabía que Elías había tocado algo fundamental, algo que trascendía la simple necesidad de salvar al caballo. Había mostrado al pueblo, incluso sin quererlo, la fuerza del espíritu humano, la capacidad de no rendirse, incluso cuando nadie más lo creía posible. Una mañana, Martina apareció con una cesta de panes, pero esta vez trajo más que solo comida. «Hablé con el veterinario», dijo ella, con una mirada un poco más seria. «Él viene mañana para revisar al caballo. También hablé con algunos otros vecinos. Elías, tal vez podamos hacer más por ti, por Barro». La voz de Martina estaba llena de una leve esperanza, como si, de alguna manera, la batalla de Elías hubiera tocado a las personas de una manera que no esperaban. Elías, con una sonrisa simple, miró al caballo, que ahora estaba de pie, moviendo la cabeza como si entendiera la conversación. No dijo nada, pero sus ojos, que antes estaban cansados y cargados de resignación, ahora brillaban con una esperanza sutil. El hombre, antes ignorado y despreciado, ahora comenzaba a ser visto de manera diferente. El caballo que había rescatado, luchando a su lado, era el símbolo de ese cambio. El pueblo, que hasta entonces lo miraba con indiferencia, comenzaba a percibir su humanidad, su fortaleza y tal vez incluso su necesidad de pertenecer a algo más grande. Al día siguiente, el veterinario llegó, acompañado de algunos vecinos curiosos que de alguna forma se habían sentido tocados por la historia del rescate de Elías. Examinó a Barro con atención, revisando sus heridas y tomando notas. Después de un rato, se giró hacia Elías y dijo: «El caballo se está recuperando bien, pero necesitará un poco más de tiempo y cuidados. La buena noticia es que eventualmente podrá volver a caminar libremente». Elías, aunque agotado, sintió un alivio inmenso. Sabía que había cumplido su parte, pero el hecho de que los demás ahora se estuvieran involucrando, ofreciendo apoyo, hizo que su corazón se calentara de una manera inesperada. El veterinario no fue la única visita de ese día. La noticia sobre el rescate de Elías y Barro se había difundido, y algunas de las personas que antes lo ignoraron comenzaron a aparecer. El carnicero, que siempre lo había mirado con desdén, apareció con un saco de comida para el caballo. «Esto debe ayudar», dijo él, sin mucho entusiasmo, pero con una punta de respeto que Elías no dejó de notar. El joven del kiosco de periódicos también pasó por allí, ofreciendo un simple «¿Cómo está el caballo?». Aunque no fue una conversación cálida,
era una señal de cambio. El pueblo, aunque lentamente, comenzaba a reconocer el coraje y la dedicación de Elías. Martina, con una mirada más confiada, parecía ya darse cuenta de lo que estaba pasando. La gente comenzaba a ver a Elías no solo como el viejo recluso, sino como alguien que había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. El esfuerzo de Elías ahora estaba siendo reconocido, y por más que él fuera un hombre de pocas palabras, sentía que esto era más importante que cualquier ayuda material. Lo que había hecho, sin pedir nada a cambio, estaba teniendo un impacto real en el pueblo. No tenía grandes esperanzas de que el reconocimiento viniera con grandes gestos o celebraciones, pero el simple hecho de que la gente comenzara a verlo con un poco más de dignidad era más de lo que imaginaba que sería posible. Con el paso de los días, Barro fue recuperándose. Sus patas, que antes estaban débiles y temblorosas, ahora estaban más firmes, y ya podía caminar distancias cortas. Elías lo acompañaba con paciencia, siempre cerca de él, dándole apoyo mientras el caballo ganaba fuerza. El caballo, por su parte, parecía confiar completamente en Elías, siguiéndolo con pasos más confiados, como si supiera que había sido salvado por ese hombre. La amistad silenciosa entre ellos se volvía más fuerte cada día. Mientras tanto, los vecinos del pueblo seguían pasando por la cabaña, algunos ofreciendo ayuda práctica, otros solo palabras de apoyo. El carnicero, que antes lo evitaba, ahora lo saludaba con un gesto de la cabeza. El joven del kiosco de periódicos un día se detuvo para conversar un poco más, preguntando sobre el estado de Barro y diciendo, casi sin darse cuenta, que el caballo parecía mucho más fuerte ahora. Y eso era todo lo que Elías necesitaba. Reconocimiento sutil, pero genuino. No quería aplausos, pero sentía en el fondo que su lucha había tocado a los demás de alguna manera. Comenzaban a percibir el valor de su persistencia, el valor de no rendirse. En el fondo, Elías todavía sentía que el pueblo no lo comprendía totalmente. No sabían de sus largas noches de soledad, de sus pérdidas, de sus luchas internas. Pero, de alguna manera, su gesto con Barro les estaba enseñando algo valioso, algo que nunca habían visto en la prisa del día a día: la importancia de la compasión, la persistencia y de hacer la diferencia, aunque nadie esté mirando. Y por más que sintiera que el pueblo nunca sería completamente suyo, Elías sabía que su historia y su lucha ya habían dejado una huella profunda en aquellos que lo observaron, aunque fuera en silencio. El tiempo siguió pasando y la relación entre Elías y los habitantes del pueblo siguió cambiando de manera sutil, pero profunda. El caballo, ahora mucho más fuerte y con los cascos golpeando el suelo con confianza, se convirtió en un símbolo vivo de la fuerza de voluntad y la perseverancia. Barro y Elías estaban entrelazados de una manera que nadie fuera capaz de comprender completamente, pero todos podían ver. Estaban, de alguna forma, juntos en la lucha por la vida, y eso trascendía cualquier explicación. Elías, con el caballo ahora saludable a su lado, comenzó a participar más activamente en las pequeñas tareas del pueblo. Seguía siendo el hombre solitario del bosque, pero ahora su presencia ya no era ignorada. Ayudaba en el mantenimiento de las calles, en la limpieza de las áreas comunes e incluso en las festividades que los vecinos organizaban, siempre de manera discreta, sin buscar ser el centro de atención. Hacía lo que sabía hacer mejor. Contribuía con lo poco que tenía, pero lo hacía con tanto cariño y dedicación que ya nadie lo veía como un hombre invisible. Martina, que se había convertido en una amiga cercana, estaba siempre cerca, ofreciendo palabras de apoyo y cuidando al hombre que, sin quererlo, había cambiado el pueblo. Ella y Elías conversaban largamente durante las tardes y, para Elías, esos momentos de amistad eran como un bálsamo para el alma.
Sentía que ya no estaba solo, que había, de alguna forma, recuperado su lugar en el mundo. La soledad que antes lo acompañaba ahora parecía algo distante, un recuerdo de un tiempo que sabía que nunca volvería. Un día ocurrió un evento importante. El pueblo organizó una pequeña celebración para agradecer las cosechas abundantes de ese año. Una fiesta simple, pero llena de significado. Cuando Elías apareció en la plaza, con Barro a su lado, ocurrió un cambio notable. Las personas que antes lo evitaban, ahora se acercaron, algunas con una sonrisa tímida, otras con palabras de agradecimiento. El carnicero, que siempre lo trató con frialdad, se acercó y con un gesto sincero le estrechó la mano. «Hiciste la diferencia», le dijo, con una mirada de respeto. El joven del kiosco de periódicos también estaba allí, y esta vez no miró a Elías con indiferencia. Se acercó y le preguntó si quería contar su historia, si quería compartir lo que había vivido durante ese tiempo. Elías no respondió de inmediato, pero al mirar al caballo y darse cuenta de que ahora estaba rodeado por una comunidad que lo aceptaba, sonrió. Martina, desde lejos, observaba la escena con una sonrisa tranquila. Sabía que, aunque Elías nunca hubiera buscado reconocimiento, ahora estaba recibiendo algo más valioso: el respeto genuino de las personas a su alrededor. Ya no era un hombre olvidado, sino un ejemplo de coraje y dedicación. Alguien que había superado la soledad y el rechazo, y que ahora formaba parte de algo más grande. La lucha de Elías, silenciosa y sin ostentación, había dejado una marca en todos los que lo observaban, incluso si no habían dicho nada hasta ese momento. Él no buscaba un premio, pero el simple cambio en la percepción de las personas ya era más de lo que jamás había esperado. Mientras la fiesta sucedía, con risas y conversaciones alrededor de la fogata, Elías y Barro permanecieron al lado de la plaza, observando el panorama. El caballo, ahora completamente recuperado, parecía tan parte de esa comunidad como Elías. Entre ellos era claro para todos, y el silencio que los envolvía mientras observaban la fiesta era un símbolo de cuánto habían superado juntos. El hombre y el caballo, solos en el bosque, ahora estaban juntos, pero ya no aislados. Habían sido acogidos, y eso era todo lo que Elías realmente quería. Al final de la noche, cuando las estrellas comenzaban a brillar más intensamente en el cielo despejado, Elías se retiró lentamente de la plaza, con Barro a su lado. Ya no le importaba la soledad, de la misma manera que antes. Sabía que aunque la lucha por la supervivencia nunca fuera fácil, había encontrado algo más importante que la compañía. Había encontrado su humanidad, y eso no tenía precio. El pueblo ya no lo veía como una carga, sino como un hombre digno, y eso significaba más para él que cualquier cosa que hubiera conquistado en su juventud. En el camino de regreso a la cabaña, Elías miró al caballo y, sin decir una palabra, agradeció. Sabía que, al lado de Barro, nunca más necesitaría enfrentar los desafíos de la vida solo. El caballo, con su paso fuerte y confiado, parecía responder de la misma forma. Estaban juntos, y eso era suficiente. Lo demás, el pueblo, las fiestas, el reconocimiento, eso solo sería un reflejo del verdadero viaje que Elías había recorrido. No necesitaba nada más. Había superado las sombras del pasado y ahora, finalmente, se sentía parte del mundo nuevamente. Los días pasaron y Elías se acostumbró a su nueva vida. Ya no sentía el dolor de la soledad que solía atormentarlo. El pueblo, con su rutina simple, ahora formaba parte de su realidad y él se sentía, de alguna manera, aceptado. Las personas comenzaron a referirse a él con respeto y él sabía que, por más que no fuera necesario, algo en su vida había cambiado. Cada mañana despertaba y comenzaba el día con el caballo a su lado, y eso era suficiente. El tiempo,
que antes parecía su enemigo, ahora era solo una medida para hacer más y más por Barro, por sí mismo y por la comunidad. El caballo, ahora completamente recuperado, era visto frecuentemente por los campos alrededor de la cabaña, corriendo libremente. Estaba fuerte, saludable e imponente, como un símbolo vivo de la superación, tanto de él como de Elías. Cuando el caballo galopaba, el sonido de sus cascos resonaba por el campo, una melodía que Elías siempre asociaba con la lucha silenciosa que había enfrentado. El caballo era más que un amigo, era el reflejo de lo que Elías también había alcanzado, lo que también había conquistado dentro de sí. La rutina de Elías, ahora, era de trabajo constante, pero sin el peso de la amargura que antes llevaba. Cuidaba de Barro, ayudaba en la plaza, se involucraba en las pequeñas actividades comunitarias, pero lo hacía todo con una sonrisa discreta en el rostro, sin nunca buscar reconocimiento. Sabía que no necesitaba más que eso. El respeto que había conquistado era más que suficiente para él. Había cumplido su misión, no solo con Barro, sino consigo mismo. Ya no era el hombre olvidado del bosque, sino el hombre que con sus propias manos y su corazón había encontrado una forma de volver a vivir con dignidad. Martina seguía siendo su amiga y compañera de camino, ofreciéndole apoyo siempre que fuera necesario, pero también dejándole a Elías su propia libertad para vivir a su manera. Sabía que él estaba encontrando una paz interior que nunca había tenido antes. Sabía, más que nadie, que la transformación de Elías no fue solo una cuestión de sobrevivir a sus propios miedos y traumas, sino de encontrar, finalmente, una razón para vivir de forma plena, sin prisa por abandonar el mundo, pero también sin el peso de la soledad. A veces, por la noche, mientras el viento pasaba suavemente por el bosque, Elías se sentaba solo, cerca de la cabaña, mirando el cielo estrellado. Recordaba los días difíciles, las noches solitarias y el largo camino hasta allí. Y, en cada momento de reflexión, sentía que, a pesar de todas las dificultades, el viaje había valido la pena. Lo que no sabía era que su historia había tocado a otros de maneras que jamás imaginaría. El pueblo, que antes lo veía como un hombre envejecido y sin valor, ahora lo consideraba un ejemplo de persistencia y fuerza. La lucha de Elías no solo era física, era emocional y espiritual. Había enfrentado el abandono, el rechazo y el dolor, y ahora era un hombre reconocido por su capacidad de resistir. Había enseñado a todos que la verdadera grandeza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se da a los demás, sin esperar nada a cambio. Un día común, una niña se acercó a Elías mientras él cuidaba de Barro. Miró al caballo con admiración y luego miró a Elías con una sonrisa tímida. «El caballo es muy bonito», le dijo. Elías, con una sonrisa tranquila, miró al animal y sin dudar respondió: «Sí, lo es, pero no es solo la apariencia lo que importa. Lo que cuenta es la fuerza que tuvo para superar el dolor y seguir adelante». La niña asintió, como si comprendiera, y, por más simple que fuera el gesto, Elías sintió un calor en el pecho, como si, en ese pequeño momento, hubiera transmitido algo importante. En los meses que siguieron, la vida de Elías se estabilizó. Ya no buscaba redención ni reconocimiento, pero ahora tenía algo que siempre deseó: la paz consigo mismo. Era un hombre que había superado el abandono, el dolor y la soledad, y ahora estaba en armonía con el mundo a su alrededor. Y, con el caballo a su lado, sabía que nunca más necesitaría enfrentar los desafíos de la vida solo. El pueblo lo aceptaba y Barro lo acompañaba, ya no como un animal rescatado, sino como un verdadero amigo. Al final, Elías no se convirtió en una leyenda, no lo necesitaba. Él era simplemente Elías,
el hombre que al salvar un caballo encontró su propia redención, y de alguna manera el pueblo había sido transformado por su coraje y bondad, por su capacidad de luchar cuando nadie más creía. En cada gesto simple, en cada día vivido con dignidad, Elías encontró la verdadera libertad. La libertad de ser quien siempre fue, sin miedo de ser olvidado. Ahora que llegaste al final, quiero saber lo que piensas. Comenta abajo, ¿qué te inspiró más en esta historia? ¿Qué aprendiste sobre resiliencia y superación? Tu opinión es muy importante para nosotros, y si este video tocó tu corazón, dale like ahora y suscríbete al canal. Juntos podemos crear una comunidad de personas fuertes, determinadas y con una voluntad inquebrantable de vencer. Así que dale like, suscríbete y comparte tus ideas en los comentarios. Hagamos de este espacio un lugar de intercambio y transformación. Creo en ti.